y mantener la velocidad con la que está subiendo la grada, porque si no hay sangre, los músculos no van a poder subir, se van a quedar en la primera grada, ¿no? Como el parasimpático, entonces, o el simpático, perdón, responde inmediatamente a los estímulos que se producen durante la actividad física. También cuando tenemos miedo, ¿no? Si ustedes se asustan de algo, no va a haber una respuesta del simpático después de media hora, después de que haya producido el estímulo que les asusta. Ese instante, su corazón empieza a latir más fuerte, ¿no? Sus vasos se contraen, en estado de alerta. Son respuestas inmediatas que produce el simpático. Ahora, nosotros tenemos mecanismos que permiten mantener la presión dentro de un rango de normalidad. Tenemos muchos estímulos durante el día que pueden subir o bajar demasiado la presión. Tenemos un sistema de estructuras que ayudan a regular la presión arterial. Fíjense, tenemos para empezar los vasoreceptores. Estos vasoreceptores son unas estructuras nerviosas que están en la arteria aorta y están en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida. ¿Sí? Cuando disminuye o sube la presión arterial por cualquier motivo, estos vasoreceptores perciben y envían señales nerviosas, ¿ya?, desde la aorta a través del neumo gástrico o vago y desde el callado, desde la bifurcación de la carótida a través del glosofaringeo hasta este centro vasomotor del que hablábamos. Y desde el centro vasomotor van respuestas simpáticas hacia todo el organismo. Entonces, si cayera la presión arterial por cualquier motivo, ¿verdad?, inmediatamente estas arterias van a sentir la disminución de la presión. ¿Y quiénes? Los vasoreceptores. Y en fracción de segundos van a enviar una señal nerviosa hacia el centro vasomotor. Y luego, desde el centro vasomotor va a volver una respuesta estimuladora para que haya una vasoconstricción. Y aumente el corazón, su frecuencia cardíaca, y suba nuevamente la presión a valores normales. Este reflejo de los vasoreceptores es un reflejo que tiene, digamos, es un mecanismo de respuesta de retroalimentación negativa, ¿no? Si baja la presión, hay un conjunto de receptores que perciben este cambio, envían a través de fibras nerviosas sensitivas el cambio hacia el centro vasomotor y desde el centro vasomotor a través de fibras simpáticas motoras vuelve la respuesta hacia todos los vasos para que se contraigan, ¿no?, y la presión pueda volver a su valor normal. Si sube la presión, también puede ocurrir una respuesta inversa, ¿no? Estos vasoreceptores perciben esa subida de la presión y luego van a enviar señales. ¿Para qué? Para que haya una relajación. La respuesta va a ser más bien una dilatación del vaso, no una contracción, sino que los vasos se dilaten un poco más para permitir que baje la presión. Esa es entonces la respuesta de los vasoreceptores, ¿no?, que están en la carótida y en la aorta. Estos vasoreceptores se estimulan entre presiones de, digamos, 100 a 50 milímetros de mercurio, es decir, no se van a estimular por debajo de los 50 milímetros de mercurio. La presión media es de 100 milímetros de mercurio. Si la presión cae a 80 o a 60, los vasoreceptores se van a activar.
Pero si la presión cae más de 50, ya los vasoreceptores no se van a activar. ¿Sí? Se activan en presiones entre 0 y 50, de 50 y 100, ¿no? Responden con gran rapidez a los cambios. ¿Sí? El reflejo circulatorio, el mecanismo de retroalimentación negativa, ¿no? Una vez que los vasoreceptores detectan las señales o la disminución de la presión, envían señales a través del tracto del neumogástrico y del vago y del glosofaríngeo hacia el tracto solitario, y ahí van a inhibir o a estimular el centro cardiocirculatorio, ¿no? Y hacen que suba o aumente. Estos vasoreceptores son los que se encargan entonces de amortiguar los cambios de la presión. Si ustedes observan en esta gráfica, ven aquí tenemos la presión media de 100 milímetros de mercurio. Durante el día nosotros tenemos emociones, corremos, subimos gradas, tenemos que esperar el micro, nos ponemos tensos porque el micro para a media calle y tenemos que estar atentos a que no nos atropelle un auto, una moto para subir al micro, ¿verdad? Entonces, hay una cantidad enorme de estímulos que hacen que suba la presión. Los vasoreceptores inmediatamente perciben y no permiten que esa presión suba en extremo, ¿sí? Que suba un poquito nada más. También durante el día nos relajamos, nos sentamos, desperezamos, ¿no es verdad? Y también puede bajar la presión. Pero los vasoreceptores perciben y no permiten que la presión baje en extremo. Estas gráficas las han hecho en perros, ¿sí? De experimentación. Estos perros normales, por los estímulos de todos los días, digamos, el perro está echado, tranquilo, tocan la puerta, el perro se pone en estado de alerta, ¿no? Y ladra, y fíjense, le puede subir la presión, pero no permite que la presión arterial sube mucho cuando los vasoreceptores están activos. En perros a los que les han cortado, han denervado, es decir, el neumogástrico y el glosofaríngeo los han cortado, ya no va el estímulo. Fíjense cómo el mismo estímulo puede hacer que la presión suba hasta cerca de 200 milímetros de mercurio, porque no hay control del vasoreceptor. El vasoreceptor no está controlando ese cambio. El perro se echa a dormir y la presión puede bajar tanto que puede en un momento producir una insuficiencia cardíaca, porque la presión muy baja ya no ayuda a que la sangre circule. Va de un extremo a otro el pobre perro de acuerdo al estímulo del día. Vuelven a tocar la puerta, ¿no? Y hay una persona ahí que quiere, no sé, preguntar o hablar, y el perro empieza a ladrar mucho. Fíjense, la presión va a llegar hasta 200 milímetros, que le puede poner en riesgo su vida, ¿no? Con una presión tan alta. En cambio, los perros normales, con los mismos estímulos, vean, apenas la presión de 100 sube hasta 110, 120 máximo, ¿no? 115 la presión media, o si se echa a dormir de 100 va a bajar hasta ¿cuánto? 80 máximo, 85. ¿Por qué? Por el reflejo de los vasoreceptores. Estos vasoreceptores entonces controlan todo el día, están atentos ahí, controlando que suba o baje la presión, ¿no? Si alguien en este momento está muy preocupado, puede tener una presión un poquito alta, digamos, pero es que alta, nada, un poquito alta. Los que se están durmiendo, varios de los compañeros que veo aquí que ya se están durmiendo, sus presiones están bajando, pero no como esta, ¿no? ¿Sí? Sino un poquito nada más, porque sus vasoreceptores están evitando que la presión caiga.
Bien, el mismo experimento con los perros, fíjense cómo a los que se les ha denervado, cómo va desde la línea roja, ¿no? Va desde una presión muy baja a una presión muy alta. Aquí el perro echado, semidormido o dormido, y aquí el perro excitado, ladrando al lado de la puerta. A los que no se les ha denervado, vean, la respuesta es mucho más, digamos, amortiguada, ¿no? El perro que está durmiendo con una presión menos de 100 que un perro despierto, y el perro excitado con un poco más de la presión de 100, ¿no? O sea, fíjense, el rango de variación de la presión es mínimo, gracias al control de los vasoreceptores. Luego tenemos otros receptores que también están en la carótida y también están en la aorta, junto a los vasoreceptores. También estos receptores envían sus señales a través del vago, del neumogástrico y también del glosofaríngeo, hasta el mismo centro cardiocirculatorio. Pero estos receptores ya no se activan con la presión, sino con el dióxido de carbono y el oxígeno. Por eso se llaman quimioreceptores. Los otros baro es presión. Estos son quimio. Se estimulan con las sustancias químicas que están en la sangre, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Sí? Estos quimioreceptores entonces perciben ¿qué cosa? Cuando aumenta el dióxido de carbono en la sangre y disminuye el oxígeno en la sangre. Y entonces, ¿cuándo se van a estimular estos receptores? Cuando la presión está por debajo de 50 milímetros de mercurio. Como es nuestro organismo perfecto, ¿no? Por eso hemos evolucionado también. Y de todos los mamíferos. Si no, no hubieran podido evolucionar hasta hacer estructuras tan perfectas. Fíjense, si esta es la presión normal, digamos, con unas pequeñas variaciones durante el día, pero ¿qué pasa si disminuye? Esto es 100 milímetros de mercurio, la presión media. ¿Qué pasa si cae la presión? Hasta antes de 50, digamos hasta 55 milímetros de mercurio. Más grande de para hacer 55 milímetros. Los vasoreceptores aquí responden y otra vez la vuelven a la presión, a la normalidad. ¿Está claro? Entonces todo el día los vasoreceptores además están trabajando para que esta presión esté ahí. Pero ¿qué ocurre si la presión cae por debajo de 50? Menos de 50 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que los vasoreceptores ya han fallado, no han respondido bien, ¿sí? Porque el problema que se ha presentado en el organismo de disminución de la presión es muy intenso, ¿sí? Entonces, la presión cae menos de 55. Entonces, ya han fracasado los vasoreceptores, porque han percibido los vasoreceptores, pero la respuesta no ha sido adecuada, la presión sigue cayendo, ¿sí? Y ya es peligroso, ya pone en riesgo la vida. ¿Y por qué pone en riesgo la vida? Porque ya la sangre está circulando muy lentamente, ¿sí? La persona está desmayada, en otras palabras, porque la sangre ya no alcanza a abastecer para el cerebro ni para nada, ¿sí? Y entonces, ¿qué vamos a encontrar en la sangre? Que el dióxido de carbono empieza a incrementarse y el oxígeno empieza a disminuir en su concentración. Ahí es donde entran estos quimioreceptores.
recién ahí se activan por debajo de 50 milímetros de mercurio de presión. ¿Y qué hacen? Envían la señal al sistema nervioso, al centro cardiocirculatorio, para que haga un esfuerzo, el simpático, de volver la presión a la normalidad.